Buenas tardes. Tenemos el gusto hoy de tener al doctor Rafael Alonso, médico colombiano exitoso en el exterior, egresado de la Universidad del Rosario. Tiene un máster en farmacoepidemiología con uno de los gurús de la farmacoepidemiología en el mundo, que es el doctor Laporte. Es candidato a PhD en la Universidad de Washington en políticas de salud. Es investigador de la Universidad de Washington. En el momento es el director científico de Random Foundation. Con nosotros está el doctor Rafael Alonso. Muchas gracias. Primero que todo quiero agradecerles por la invitación, al doctor Piñeros y a Fidro por la invitación a este evento. Esto se llama la maldad intrínseca de los objetos inanimados. Tengo un amigo argentino que siempre dice que todos los objetos inanimados, como por ejemplo los computadores y como acabamos de ver, tienen una maldad intrínseca. Usualmente cuando me ha tocado presentar acá en Cali, me ha tocado cuando hay eventos deportivos importantes, y pues quiero agradecerles que no me hayan puesto al mismo tiempo que el partido de la Selección Colombia. La última vez que vine estaba y tuve que competir contra un creo que la definición de la pantalla está ok, la vamos a arreglar arriba. Tuve que competir con la final de la Copa Libertadores, y afortunadamente uno de las personas que estaban en el auditorio me pidió el favor que hiciera la charla un poco más corta para que pudieran ver aunque sea el segundo tiempo. Hicimos la sesión de preguntas en el intermedio, entonces, pero salió muy bien afortunadamente. Básicamente el día de hoy lo que quiero conversar con ustedes es respecto a la regulación de los productos biotecnológicos y en particular, digamos, cómo ha sido esa aproximación por las agencias, digamos, más relevantes. Y la idea es responder 5 o 6 preguntas fundamentales dentro de este proceso. Okay. Vamos a tratar de configurar la pantalla, un segundo. Okay. Okay. Parece que sí. Ok, perfecto. Entonces, básicamente la idea es identificar los retos, las oportunidades, las lecciones para aprender y resumir, digamos, esto en 5 preguntas fundamentales. La primera es, ¿por qué es necesario que nos pongamos, digamos, en la tarea de identificar una regulación específica para los biosimilares y los productos, digamos, biológicos en general? Y ustedes ya han visto, digamos, una serie de personas que han estado presentando respecto a las experiencias en ese sentido en los diferentes países. En segundo lugar, ¿cuáles son realmente las similitudes y las diferencias entre cada una de esas guías? Y vamos a tomar como ejemplo las guías de Japón, las guías de Canadá, las guías de la Organización Mundial de la Salud, las guías de, obviamente, la FDA y la EMA, y determinar realmente en qué se diferencian y en qué están de acuerdo. Obviamente desde un punto de vista global. Si ustedes quieren revisar detalladamente cada una de esas guías, están disponibles en las páginas web y ustedes van a ver las referencias que voy a presentar en cada una de mis diapositivas, donde ustedes pueden encontrar esa información. O si no, al final les pongo mi correo electrónico para que ustedes se comuniquen conmigo y con mucho gusto les envío la información. De nuevo, la idea es hacer algo práctico y algo que les permita a ustedes tener una idea general de qué es lo que está sucediendo. Finalmente quiero mostrarles qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y por qué este es un problema relevante para nosotros. Cuáles son las recomendaciones de la OPS, que además tuve el honor de ser parte del grupo que en sus etapas iniciales empezó a desarrollar, digamos, la guía que acaba de ser publicada en junio de este año, hace mes y medio. Y finalmente determinar unos puntos que pueden ser aplicables o para considerar en Colombia. Entonces, en ese sentido,
los invito a que empecemos viendo la primera pregunta, ¿por qué es necesaria realmente una regulación? Y ustedes ya han visto diapositivas como esta varias veces. Realmente las moléculas biológicas son muy complejas, no voy a entrar en mayores detalles, son difíciles o imposibles de caracterizar en algunos casos, y obviamente eso hace que sean básicamente diferentes de las moléculas que ustedes encuentran usualmente, digamos, de síntesis química. Adicionalmente, también han hecho mucho énfasis sobre el proceso es el producto. Realmente lo que hace la diferencia en los productos biosimilares es que no pueden en un momento dado dar realmente el mismo proceso para obtener exactamente el mismo resultado y como tal el mismo producto. Esta es una diapositiva de una imagen que salió publicada en el Washington Post. Esta mañana el doctor Calvo, si no me equivoco, hablaba de las heparinas de bajo peso molecular y cómo en diferentes países el uso, digamos, de la materia prima que podía dar origen a estos finalmente medicamentos como la heparina de bajo peso molecular podría ser completamente distinto en diferentes países. En el caso particular de los biológicos, evidentemente son extremadamente sensibles a los cambios. Cambios mínimos en la temperatura, cambios mínimos en la concentración del pH de los productos o de los medios en los cuales se desarrollan los productos puede generar cambios significativos sobre el producto final, además de la posibilidad obviamente de que existan contaminantes. Entonces, obviamente el proceso de manufactura, la materia prima y los métodos de control son fundamentales para establecer realmente las diferencias o las similitudes dentro de cada uno de los diferentes productos. Hemos hablado, digamos, y se han presentado que es muy importante el tema de la inmunogenicidad y cómo estos productos, en particular todos los productos biológicos, tienen un mayor potencial para desarrollar respuesta inmune. Usualmente estas respuestas inmunes son relativamente raras, pueden tener, digamos, una severidad diferente para cada uno de los casos y en muchos casos es difícil de detectarlos en las etapas premercadeo, y eso sucede con la mayoría de medicamentos. Si ustedes se ponen a pensar, excepto quizás en los medicamentos o en los megatrials de los productos cardiovasculares, realmente estamos aprobando medicamentos con estudios que no tienen sino algunos miles de pacientes. Es decir, que la capacidad para detectar un evento adverso de una frecuencia de 1 en 1.000.000 es prácticamente nula. Y ese 1 en 1.000.000 puede ser muy relevante si el grupo de personas que van a recibir ese tratamiento es una población considerable. Entonces, obviamente el seguimiento post-mercadeo es fundamental. Y aquí digamos que hay una experiencia en 2 artículos publicados en JAMA en el 2002 y en el 2008, hicieron una revisión de las acciones regulatorias. Cuando hablamos de acciones regulatorias no es necesariamente que el producto salga del mercado o que aparezca, digamos, un black box warning en la etiqueta del producto, sino se refiere a que la agencia regulatoria tuvo que tomar una información nueva de ese producto y enviarle, por ejemplo, a todos los médicos o a todos los prescriptores información relevante sobre ese producto. Esa es una acción regulatoria. Básicamente lo que se encontró es que de 174 biológicos aprobados en Estados Unidos o Europa entre 1995 y el 2007, excluyendo vacunas, aproximadamente el 23% tuvieron acciones regulatorias relacionadas con seguridad. De estos medicamentos ninguno, digamos, fue sacado del mercado, pero básicamente lo que se encontró es que la posibilidad o la probabilidad de que un producto biológico tuviera una acción regulatoria era de un 14% dentro de los primeros 3 años de aprobación y un 29% de probabilidad dentro de los primeros 10 años. Entonces, evidentemente es superior a lo que se encuentra usualmente en los productos sintéticos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que son más peligrosos? No, eso no quiere decir que son más peligrosos. Simplemente quiere decir que la agencia regulatoria y los agentes de control deben tener muchos más recursos para hacer el seguimiento adecuado y la vigilancia adecuada de estos productos, que requieren obviamente una mayor información que simplemente la información que obtienen en el momento de la aprobación. Y eso es fundamental para lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, como ustedes ven, eso digamos que justifica también, digamos, es una justificación adicional de tener una regulación pertinente para los productos biológicos y biosimilares. Otro de los puntos que se mencionan con mucha frecuencia es el tema del costo y cómo estos productos realmente
exceden, por lo menos en comparación con las moléculas sintéticas usuales, los costos. Y tenemos aquí algunos de los ejemplos de las moléculas más vendidas, y esos son los costos anuales en Estados Unidos en dólares para el año 2009. Como ustedes ven, pues costos que van desde los $26.000 hasta los $200.000 al año para diversos tratamientos. Evidentemente, todos sabemos que los costos en salud siguen creciendo y que ningún país ha sido realmente capaz de controlarlo. Hoy estábamos hablando sobre cuál era el porcentaje de gasto en salud en proporción total y cuál de esa proporción correspondía a los medicamentos. Y en los países desarrollados, usualmente en los que el caso de Estados Unidos es el 17%, en el caso de Francia y Japón llega incluso hasta el 21%, y que los datos quizás de Colombia están alrededor del 23%, pero pues necesitan estar actualizados. En la medida en que miramos el pipeline y los productos en desarrollo de la industria farmacéutica, nos damos cuenta que la mayoría de productos que van a surgir, y ustedes vieron una diapositiva hace poco sobre ese tema, son medicamentos biológicos. Es decir, que esperamos que sean medicamentos relativamente con un costo más elevado, por lo cual es importante identificar alternativas que permitan reducir esos costos de alguna manera, uno, y dos, aplicarlo en los pacientes que van a tener el mayor beneficio. Y aquí es cuando obviamente pasamos del costo al valor. Una cosa es tener un costo elevado y otra cosa es que el valor sea elevado. Un producto puede ser muy costoso, pero si ofrece grandes beneficios, su costo es justificable. Si un producto, por el contrario, tiene un costo muy elevado, pero el beneficio no es el que se espera o no es un beneficio real, pues evidentemente su costo no justifica el valor que se supone que debería tener. Pasando al tema de los costos de desarrollo, y ustedes ya habían visto algunas de estos temas, una de las razones también por las cuales ustedes no ven que haya un gran número de plantas de manufactura de productos biosimilares, incluso en Latinoamérica hay muy pocas, es básicamente porque el costo comparado con lo que significa el desarrollo de un producto genérico lo supera de una manera impresionante. Ustedes ven ahí la gráfica y la proporción fácilmente puede ser alrededor de 2 millones máximo para los productos genéricos, cuando para los biosimilares podría alcanzar incluso los 40 millones de dólares. Entonces, evidentemente, la infraestructura necesaria para desarrollar los medicamentos biosimilares y los medicamentos biológicos requiere, obviamente, un gasto muy importante que no todas las compañías están en capacidad de hacer, y eso limita la capacidad o la entrada de esas compañías al mercado. Otro de los puntos de los que se habla con bastante frecuencia es que obviamente la entrada de biosimilares va a reducir el precio y que va a mejorar el acceso. Eso es cierto siempre y cuando la cantidad de biosimilares sea muy grande, que el tamaño del mercado, digamos, sea justificable para la entrada de esos productos, el número inicial de los biosimilares, la naturaleza de los costos fijos y la naturaleza de los costos marginales relacionados con este tema. Y les muestro un ejemplo del estudio de Grabowski respecto a cómo el efecto de la entrada de los medicamentos genéricos, asumiendo que fuera replicable para el caso de los biosimilares, estamos hablando obviamente desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista económico, pudiera tener un efecto sobre el precio. Si ustedes se fijan, para que tuviera realmente una disminución significativa del precio, y vamos a tomar, digamos, el 50% del precio del producto original, se requeriría que al menos hubiera alrededor de unos 7 u 8 biosimilares de la misma molécula, lo cual es poco probable que suceda, o por lo menos que suceda en este momento. Es probable que sucedan con moléculas que ya han perdido su patente, como es el caso de la hormona de crecimiento, como es el caso de la eritropoyetina, donde hay múltiples biosimilares en los diferentes países europeos, pero no con moléculas que siguen con las patentes vigentes. Por lo tanto, el efecto sobre el precio esperable realmente no es el que se asume, y el impacto sobre el acceso es limitado, a menos que se cumplan las condiciones que acabo de mencionar. Entonces es importante, digamos, contemplar esas situaciones en general. Ese, digamos, que es de una manera gruesa algunos de los puntos que debemos tener en cuenta por la cual es necesaria una regulación farmacéutica específica para los biosimilares. Ahora bien, las agencias y los entes que se han dedicado a hacer guías sobre este tema, ¿qué es lo que han encontrado y cuáles son, digamos, las diferencias y las similitudes que han encontrado? Básicamente, voy a revisar con ustedes
5 ejemplos. Obviamente la FDA en Estados Unidos, Canadá con Health Canada, la Unión Europea con EMA, la Agencia Regulatoria del Japón y la Organización Mundial de la Salud. Y voy a explicarles en una tabla muy sencilla, vuelvo y les repito, estoy tratando de hacer una visión a 30.000 pies. Si ustedes quieren detalles, pueden tener acceso a las guías y a cada una de las recomendaciones directamente en estos documentos sobre las similitudes y los puntos más relevantes. En cuanto a las guías específicas, ustedes ven, todos estos países han decidido que este es un tema relevante y que requiere tener unas guías específicas. Además de eso, han definido que debe tener, para hacer, digamos, la aprobación de un biosimilar, debe existir un producto de referencia que además debería estar autorizado en los países. En el caso de Canadá, Canadá le abre la puerta a la posibilidad de que ese producto de referencia no esté autorizado en Canadá siempre y cuando cumpla ciertas condiciones específicas, dentro de las cuales están que, por ejemplo, esté obviamente autorizado en mercados relevantes y que sean equivalentes al caso de Canadá. En el tema de calidad, prácticamente todos solicitan que existan estudios analíticos que demuestren la similitud entre las moléculas. Y ustedes vieron en las charlas anteriores que ese es un tema sobre el cual se ha hecho bastante énfasis y digamos que cada vez se avanza más sobre cuáles deben ser ese tipo de datos que se deben tener en cuenta respecto a la calidad, incluso respecto al tema de las buenas prácticas de manufactura. Respecto a los datos clínicos comparativos con el producto de referencia, datos no clínicos, todos están de acuerdo que deben existir esos datos no clínicos. Y en el caso de los estudios clínicos, haciendo particular énfasis sobre la parte de seguridad y en específico de inmunogenicidad, todos están de acuerdo con que deben existir estudios clínicos que comparen los medicamentos biosimilares con los medicamentos biológicos o productos de referencia. En el caso de Japón, ellos dicen determinar algunas situaciones y vamos a determinar molécula por molécula en el momento de la aprobación si la información de los datos no clínicos y por el conocimiento que tengamos sobre esa molécula y el comportamiento y el posible riesgo de, digamos, aprobar esa molécula sin estudios clínicos pudiera llegar a tener, podríamos considerar reducir los estudios clínicos o la información relevante sobre la parte clínica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, no podemos tampoco poner, digamos, una barrera absoluta y, digamos, tener una pared de piedra frente a cada una de las diferentes situaciones que se pueden presentar, porque obviamente los biológicos como tal, digamos, agrupan una gran cantidad de medicamentos y diferentes moléculas que en sus características particulares pueden diferenciarse de una manera importante y que en algunos casos no requieren o no causan o no podrían tener el potencial riesgo y no requieren de toda la información clínica, pero cada uno de esos casos se debe analizar por separado. Finalmente, el tema de las indicaciones y cómo se pueden extrapolar esas indicaciones del producto de referencia. Se asume que si un medicamento está aprobado, vamos a decir un biológico para artritis reumatoidea, si el biosimilar presenta la información relevante y presenta, digamos que todos los datos no clínicos y los datos clínicos son aprobados y pues en teoría debería tener la misma indicación. Pero si además de la indicación de artritis reumatoidea, esa misma molécula tiene, por decir algo, una aprobación para, por decir algo, otra afección reumática, pues vamos a tener en cuenta esas otras indicaciones a pesar de que no existan los datos clínicos relevantes para eso. En el caso de Estados Unidos, eso no se menciona en la legislación que está actualmente vigente, a pesar de que están haciendo revisiones. En el caso de Canadá, siempre y cuando sea justificable y tenga suficiente soporte, eso se podría dar al igual que en el resto de países. Pero siempre, digamos, debe haber una justificación clara y datos que le permitan a uno extrapolar esas indicaciones de una manera consistente para cada una de las diferentes moléculas. Respecto a la nomenclatura pareciera que no fuera un tema demasiado importante, pero sí lo es, y particularmente para el tema de farmacovigilancia, al cual me voy a referir más adelante. En el caso de Estados Unidos y Canadá no se mencionan, digamos, datos específicos sobre cómo debería ser la nomenclatura de los productos biosimilares. En el caso de la Unión Europea está claro que debe ser diferente al producto de referencia precisamente para que se puedan identificar los eventos adversos y adjudicar a la molécula correspondiente. En el caso de Japón es, digamos, un caso diferente. Ellos utilizan la denominación internacional más un nombre único y además el orden en que ese biosimilar aparece en el mercado. Es decir,
Si es el primer biosimilar de esa molécula va a ser el número 1, si es el segundo el número 2 y así sucesivamente. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ellos recomiendan de nuevo la identificación internacional y el nombre único. ¿Por qué es importante? Le pedí a Uppsala, que es el centro donde básicamente se reciben todos los reportes de farmacovigilancia del mundo, que me enviara sobre una lista de medicamentos biológicos que existen en Latinoamérica, los eventos adversos que se han reportado en los últimos 5 años, para determinar si realmente había, digamos, justificación en temas de seguridad y si se estaban presentando, digamos, en una proporción diferente a lo que se presentan en los países desarrollados. Pues resulta que no fue posible hacerlo y básicamente es porque los reportes solamente tienen, en nuestros países solamente tienen la denominación internacional. Es decir, que si en Colombia vamos a decir, por ejemplo, hay 1 o 2 biosimilares de una molécula original, yo no puedo identificar de esa molécula, de 20 eventos adversos, cuáles son del biosimilar, cuáles son de la molécula original o cuáles son del otro biosimilar. Si ustedes se ponen a pensar, eso tiene implicaciones muy serias en términos de, digamos, las acciones regulatorias. Porque si, por ejemplo, encontramos una contaminación, ¿cómo sabemos de cuál de esos productos corresponde? ¿Recogemos todas las moléculas, todos los productos? ¿Qué hacemos? Entonces, evidentemente, eso tiene implicaciones bastante serias. Y es por eso, precisamente, que todas y cada una de las guías contemplan aspectos de farmacovigilancia y planes de manejos de riesgo. La diferencia entre los planes de manejo de riesgo y la farmacovigilancia es que, bueno, ustedes ya saben muy bien respecto a qué se refiere la farmacovigilancia, a pesar de que habría que distinguir la farmacovigilancia pasiva y la farmacovigilancia activa, lo que se recomienda en estos casos es más farmacovigilancia activa, es decir, del tipo de registros de medicamentos. Y el plan de manejo de riesgos, por el contrario, es precisamente al caso puntual que me estaba refiriendo como ejemplo hace unos minutos, y es, ¿qué pasa si encontramos una contaminación? ¿Cómo hace la persona o el productor para identificar dónde está, por ejemplo, el último lote o el último vial del último lote, a quién se le vendió y si lo puede recoger y en cuánto tiempo lo puede recoger para que no se ponga la población en riesgo? Eso claramente es algo fundamental y algo muy importante y algo en lo que particularmente la EMA ha hecho mucho énfasis y creo que es una de las cosas que deberíamos considerar de manera muy importante para el caso de Colombia y para el caso de los países latinoamericanos, empezar a exigir planes de manejo de riesgos para la aprobación de medicamentos biológicos y biosimilares. La intercambiabilidad y sustitución es otro tema bastante crítico. Si ustedes se fijan, la mayoría de países no están de acuerdo con que haya intercambiabilidad y sustitución y ustedes vieron, digamos, algunos de los racionales que se dieron previamente. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, hay algunos, cada uno de los diferentes estados pueden tener diferencias respecto a su legislación y en ese caso podrían permitir que exista la sustitución o la intercambiabilidad con medicamentos biosimilares y en el caso de la Unión Europea ellos dejan la posibilidad para que cada uno de los países miembros determinen si sería el caso o no tener esa intercambiabilidad o no. Finalmente, la protección de datos para los productos de referencia y cuántos años tienen esos productos de referencia para protección antes de que aparezca un biosimilar. Y todos los países, excepto las guías de la Organización Mundial de la Salud, dan un rango de entre 8 a 12 años para tener datos de protección de los productos de referencia. Entonces, como ustedes ven, realmente hay muchas cosas en que las guías coinciden, otras pequeñas cosas en que las guías, digamos, tienen pequeñas diferencias, pero creo que en las partes grandes estamos todos de acuerdo en que primero es necesaria una legislación, en segundo lugar esa legislación debe tener unas bases claras sobre los temas de calidad, de datos clínicos, de datos no clínicos y de datos clínicos que podrían ser o no relevantes dependiendo de cada una de las diferentes moléculas y de la información de los datos no clínicos que tengamos para demostrar la similaridad, así como que existan planes de farmacovigilancia y de manejo de riesgo para estos productos y finalmente que la intercambiabilidad no debe ser la regla, muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, con los productos genéricos. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica? Resulta que en Latinoamérica ya tenemos biosimilares. En un reporte de la Organización Mundial de la Organización Panamericana de la Salud publicado en el 2009 por la doctora Pombo,
encontró que al menos 12% de los países en Latinoamérica existen biosimilares. Este es un dato que está por debajo de lo estimado. Y la razón por la cual está por debajo de lo estimado es que hay países que incluso no tienen la definición de biosimilares. Es decir, que pueden tener biosimilares, pero los consideran biológicos, no biosimilares. Entonces la definición no está clara y eso hace que haya posiblemente aún más biosimilares en nuestros países. Eso no tendría, digamos, mayores problemas si no fuera, digamos, el tema de calidad un tema que debería ser, digamos, tomado en cuenta de una manera importante. Este es un estudio publicado en el 2006, en el cual se recogieron 12 muestras de eritropoyetina de 12 productores diferentes de Latinoamérica y Asia. Si ustedes saben de cromatografía, básicamente lo que ustedes quieren ver es que obviamente esta serie de líneas y espacios en blanco pues sean idénticos. Eso demostraría obviamente que cada una de esas moléculas son similares o son iguales. Ustedes pueden ver que ese no es el caso. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso quiere decir que ese producto no sirve o que ese producto es incluso mejor? No sabemos. No sabemos cuáles son las implicaciones clínicas. Puede que sea mejor, puede que sea más potente, puede que por el contrario cause más efectos adversos. No sabemos cuáles son las implicaciones clínicas de esas diferencias respecto a la cromatografía de estos productos. Lo que sí podemos decir es que no son iguales. Preocupa en Latinoamérica que además de que ya existen productos biosimilares, la mayoría de países, cerca del 75% de los países, no tienen ningún tipo de regulación, ni siquiera definiciones regulatorias de productos biosimilares y en algunos casos tampoco ni biotecnológicos ni bioterapéuticos. Ustedes saben que las denominaciones pueden variar. Incluso algunos, 50%, no tienen definiciones regulatorias para vacunas. Evidentemente es un problema a nivel regional. En resumen, este es un cuadro en el cual yo pongo rápidamente dónde están cada uno de los países. Hay tres grupos de países básicamente en el tema de biosimilares. Uno, hay un grupo de países en los cuales ni siquiera se está discutiendo una regulación. Esos son República Dominicana, la mayoría de países en el Caribe, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice. Estas agencias regulatorias generalmente son bastante débiles, tienen pocos recursos y este no es un tema prioritario para ellos. Hay otro grupo de países en los cuales se está hablando del tema y se está trabajando en nuevas regulaciones y están en discusión. Es el caso de México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador y Cuba. A pesar de que en Cuba ya hay una legislación, digamos, que digamos, define los biosimilares, pero están tratando de actualizarla. Y ya hay requisitos regulatorios claramente definidos para biológicos y biosimilares en Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico equivalente al de Estados Unidos. El caso de Venezuela es particularmente interesante porque no es que exista como tal la definición de biosimilares, sino por la definición que ellos les dan a los biológicos, podría considerarse, digamos, que tienen un pathway o un camino regulatorio diferente al de los productos biológicos, por lo cual, digamos, yo lo encasillo dentro de esos países que tienen ya regulación específica. Como les dije, las guías más recientes son las de la OPS y obviamente, como les digo, está en la página de internet de la Organización Panamericana de la Salud. Los invito a que la consulten. Fue publicado hace mes y medio y les voy a, digamos, dar un resumen. Básicamente es muy similar al de la Organización Mundial de la Salud, pero hace énfasis en cosas particulares. Primero, que los productos bioterapéuticos similares, que es como los denomina la Organización Panamericana de la Salud, no son medicamentos genéricos y por lo tanto el proceso de aprobación no es aplicable. Así que si los países miembros de la Organización Panamericana de Salud no tienen una regulación vigente, se les recomienda que empiecen a trabajar en ese tema. En segundo lugar, que debe existir un producto de referencia que debe ser autorizado y comercializado en esos países para que sea comparable con el biosimilar, que las comparaciones de las características de calidad con ese producto de referencia deben estar claramente definidas en términos de los procesos de fabricación, la caracterización, las propiedades físico-químicas y todas las cosas de las que han hablado previamente y de las que hablamos anteriormente, así como los datos no clínicos, tanto in vitro como in vivo, y los estudios clínicos. Y aquí en los estudios clínicos, digamos, hay énfasis en la parte de eficacia y seguridad.
y ellos recomiendan que se tome en cuenta si van a tomar estudios en los cuales se va a evaluar la equivalencia o la no inferioridad. Si ustedes se fijan, son dos cosas diferentes. Uno pensaría, no inferioridad quiere decir que son iguales. No, realmente para eso se necesita un estudio de equivalencia. Y por ejemplo, para ponerles un ejemplo sencillo, los tamaños de las muestras para cada uno de estos estudios debe ser diferente. Uno requiere un tamaño de muestra menor para no inferioridad, básicamente porque uno supone que uno establece un umbral. Uno dice, supongamos que si este medicamento tiene un efecto hasta el 80% de este medicamento de referencia, vamos a considerar que no es inferior. Ojo, no estamos diciendo que sea igual, estamos diciendo que no es inferior, ¿cierto? De acuerdo a un parámetro y un umbral que uno ha definido. Entonces es claro que, digamos, para ese tipo de estudios en particular, ese umbral tiene que ser claramente definido. Si queremos hacer un estudio de equivalencia, requerimos una muestra mucho más grande y ese umbral como tal no existe. Tenemos que demostrar que estadísticamente no hay diferencia significativa entre los dos medicamentos, lo cual es mucho más complejo. Entonces, digamos que no es tan sencillo como decir, hagamos estudios clínicos. Un momentico, el diseño del estudio clínico debe cumplir ciertas características particulares. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, esa es una carga adicional sobre la agencia regulatoria que debe estar en capacidad de evaluar no solo el tipo de estudio, sino el diseño del estudio y si las condiciones bajo las cuales se elaboró ese diseño son pertinentes o no. ¿Cuántos expertos en estudios clínicos de no inferioridad, que además es casi que una rama completa de la epidemiología, existen en Colombia? ¿Y cuántos están en la agencia regulatoria? Entonces es el tipo de preguntas que tenemos que hacer cuando decidimos hacer que haya regulación, que obviamente tengamos los recursos, no solamente en términos de dinero, sino los recursos de las personas y el staff necesario para hacerlo y que las condiciones que nosotros pongamos, obviamente las podamos cumplir. Finalmente habla de las extrapolaciones de las indicaciones y lo deja abierto, parecido al de Japón, vamos a decir, y habla del tema de farmacovigilancia. Mi único asterisco, y con lo que digamos, me gustaría que la Organización Panamericana de la Salud hiciera más énfasis en el tema de farmacovigilancia, porque me parece que fueron muy laxos en el texto que están recomendando. Yo insisto que deben haber planes de manejo de riesgos, además de farmacovigilancia, y que la farmacovigilancia debe ser activa y que debe contener registros de medicamentos y que esos registros de medicamentos le permitan a uno tomar decisiones basado en cómo ese medicamento está funcionando en la práctica clínica diaria en términos de seguridad y en términos de efectividad. Entonces, en ese sentido sí creo que podría ser. Sabemos que la legislación en Colombia en términos de farmacovigilancia es muy buena en el papel, pero desafortunadamente eso no se traduce en la práctica. De nuevo, hacen falta recursos y hacen falta, digamos, dientes para que ese tipo de legislaciones tomen forma y logren el cometido que están presentando. Para resumir rápidamente los puntos a considerar para Colombia, me parece a mí que hay muchos actores interesados en el tema de los biosimilares. Obviamente están interesados los pagadores, obviamente están interesados los aseguradores, el gobierno a través de la agencia regulatoria, están interesados obviamente los médicos y los proveedores de salud, la industria farmacéutica local, la industria farmacéutica multinacional y desde luego los pacientes. Pero no todos están interesados necesariamente en lo mismo. Si ustedes se fijan, digamos que los comportamientos hacen que en la mayoría de los casos las farmacéuticas innovadoras estén tratando de poner más regulación, más definición de procedimientos, mayores estándares de calidad, más estudios clínicos, más farmacovigilancia, precisamente para, digamos, aumentar las barreras de entrada a los biosimilares. Por el contrario, las farmacéuticas no innovadoras lo que quieren es ingresar rápidamente a ese mercado sin esas barreras y de esa manera pues obviamente quisieran menor regulación, menor definición de procedimientos y ese tipo de cosas. Y en la mitad, obviamente, y los puse en la mitad, pero no necesariamente están en la mitad, van para un lado y otro dependiendo de la presión que tengan, el gobierno, los pagadores, los proveedores de salud y los pacientes. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema claro, y tratar de poner la seguridad, la eficacia, el acceso y los costos al mismo nivel no tiene sentido. Definitivamente la seguridad y la eficacia deben predominar ante el acceso y los costos. Yo no quiero tener acceso a un medicamento de mala calidad, yo no quiero tener un acceso a un medicamento que pueda tener poca eficacia. Entonces debemos garantizar que todos los medicamentos que existen y que estén en el mercado para nuestros pacientes, para nuestros hijos, para nosotros mismos, tengan la seguridad y la eficacia que todos los colombianos nos merecemos.
Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, los invito a que me escriban a mi correo electrónico o si quieren una copia de esta presentación. Muchas gracias.